Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alexandra Caicho y en esta oportunidad tengo el agrado de presentar nuestro trabajo de investigación denominado El impacto de las redes sociales en la salud mental en estudiantes escolares de Lima Metropolitana durante la pandemia del COVID-19 entre los años 2020 al 2022. A continuación se visualiza el índice con el contenido de nuestra presentación. Iniciaremos con el planteamiento del problema. Durante los años 2020 al 2022, muchos países alrededor del mundo atravesaron el confinamiento y el aislamiento social a causa de la pandemia generada por el COVID-19. Debido al cierre temporal de instituciones educativas, los estudiantes escolares de Lima Metropolitana tuvieron que empezar a familiarizarse con un entorno digital y usaron las redes sociales como principal medio de comunicación, entretenimiento y aprendizaje, volviéndose una herramienta indispensable. Sin embargo, el uso excesivo de redes sociales ha tenido un impacto significativo en la salud mental de los estudiantes escolares y como consecuencia de ello, las relaciones interpersonales podrían desplazarse y el desarrollo de habilidades sociales esenciales podría verse afectado. El objetivo principal es investigar el impacto de las redes sociales en la salud mental de estudiantes escolares de Lima Metropolitana durante la pandemia del COVID-19 entre los años 2020 al 2022. Específicamente, se busca identificar factores de vulnerabilidad vinculados al uso excesivo de estas plataformas y analizar de qué manera estos afectan las reacciones emocionales de los adolescentes. Justificación. De acuerdo con Regalado, Medina y Tello en su artículo La salud mental de adolescentes, Internet, redes sociales y psicopatología, que fue publicado en el año 2022, el uso desmesurado de redes sociales e Internet en adolescentes tiene relación directa con el aumento de trastornos psicológicos como por ejemplo la ansiedad, la depresión, baja autoestima y estrés. También menciona factores como el cyberbullying y la búsqueda de aprobación social, destacando la necesidad de abordar estos temas con una perspectiva preventiva. La motivación para realizar esta investigación surge de la necesidad de comprender las consecuencias que el aislamiento social, la interrupción de rutinas diarias y el uso excesivo de redes sociales tuvieron en los adolescentes durante un periodo crítico de cambio y adaptación, así como conocer cuáles son los factores de riesgos que agravan la salud mental de los estudiantes. Continuando con el tema de nuestro proyecto de investigación, en esta oportunidad brindaré información sobre lo que es la hipótesis aplicada y la base teórica, teniendo en cuenta que la hipótesis es la suposición o idea que sugiere el inicio de esta investigación para poder verificar su veracidad, y la base teórica son los fundamentos que se aplican mediante lo que ya han realizado investigaciones anteriores y lo que finalmente da un sentido al tema presentado. La hipótesis aplicada a este trabajo es el uso excesivo de las redes sociales durante la pandemia de COVID-19. Está directamente relacionada con el aumento de los niveles de ansiedad. Esto tuvo un impacto negativo y significativo en la salud mental de los adolescentes. Y factores como el aislamiento social, la interrupción de rutinas, la sobreexposición a contenidos digitales, trajo como consecuencia los síntomas de ansiedad, estrés y depresión para muchos adolescentes en realidad. En cuanto a lo que es la base teórica, encontrado 7 fundamentos. El primero es las redes sociales como doble filo al utilizarlas tanto, según Botino et al. 2015, las plataformas digitales son indispensables para los adolescentes, dado que vivimos en un mundo básicamente tecnológico. Sin embargo, el uso excesivo en pandemia trajo demasiados comportamientos problemáticos, tales como la dependencia emocional. Muchos chicos adolescentes en época estudiantil colgaban información en sus redes sociales y esperaban siempre los likes y comentarios. Sin embargo, no siempre eran positivos.
y marcaba esto una brecha bastante grande en su autoestima, ¿no? Tal como nos señala también Regalado et al 2022. Luego tenemos también el tema de la comparación social negativa, la exposición constante a las vidas idealizadas por los adolescentes en las redes sociales puede provocar sentimientos de frustración y de baja autoestima, ¿no? Exacerbando de esta forma lo que es la ansiedad y la depresión. Como segundo fundamento tenemos el impacto del confinamiento y aislamiento social. El confinamiento por la pandemia duró 2 años, que para un adolescente es bastante y marca mucho. Alteró drásticamente las rutinas que ellos ya tenían. Factores como el cierre de las escuelas, la falta de interacción física, el aumento de tiempo frente a una computadora, intensificaron sus problemas de salud mental. Eso también fue investigado por Marciano et al. 2022. En cuanto al tercer fundamento, tenemos el trastorno mental relacionado, que bueno, lo hemos segmentado en tres, que son los más básicos, que es la ansiedad, que es una respuesta emocional a amenazas percibidas. Ellos sentían mucho temor por lo que iba, por los cambios abruptos y por lo que sucedería, no solamente con ellos en un futuro, sino también probablemente con familiares directos, ¿no? Eso también nos lo señala Corrales Reyes et al. 2022. Luego tenemos el estrés, que está relacionado con la adaptación al entorno virtual y la presión académica en casa, ya que los chicos no estaban acostumbrados a estudiar por internet. Era para ellos algo nuevo y algo diferente y no fue muy fácil para algunos. Y luego viene el tema de la depresión que está vinculada al aislamiento prolongado, la interrupción de rutinas, el no vivir, el hecho de tener una graduación, de salir con sus amigos. Esto trajo que ellos se deprimieran hasta cierto punto, ¿no? Como cuarto fundamento tenemos el factor de la vulnerabilidad. El impacto del uso de redes sociales no fue uniforme, podríamos decirlo así. Según los hallazgos de los estudios realizados por Solanilla et al. 2022, en cuanto al género, el género que más vulnerable fue en ese momento fue el género femenino, porque las chicas, si bien es cierto, no solo tenían cambios hormonales propios de la pubertad, sino tenían una presión cultural por cumplir con los estándares de belleza y comportamiento que se daban en las redes sociales. También se detectó en el contexto socioeconómico, marcó diferencias, dado que las personas que tenían mayor poder económico podían recurrir con sus hijos a un psicólogo mediante internet, mientras otros no lo podían hacer, y eso les causaba a estos adolescentes mucha frustración y efectos negativos en sus comportamientos. Como quinto fundamento tenemos el beneficio y riesgo de las redes sociales. Si bien es cierto, las redes sociales fueron un beneficio para poder mantener comunicados a los chicos entre ellos, sin embargo, la exposición de tanto tiempo en la computadora trajo el ciberacoso, que era la interacción virtual. Que propiciaba conducta agresiva hacia otros, y lo que es la adicción tecnológica, que era el tiempo prolongado en estos dispositivos digitales, que resultó generando un síndrome llamado el síndrome visual informático, el SVI, afectando no solo la salud mental, sino también la salud física. Y esto está amparado en la investigación que hizo Sánchez et al. 2024. En cuanto al sexto fundamento, tenemos el rol de apoyo familiar y social, el cual fue indispensable para muchos, muchos adolescentes. El respaldo emocional de los familiares y amigos fue un factor protector crucial durante la pandemia. Los adolescentes con relaciones interpersonales positivas, rutinas claras, horarios definidos, eh, mostraron mayor resiliencia a estos chicos a los desafíos que se les puso en la época de la pandemia. Según Solanilla et al. 2022, el apoyo social mitigó estos efectos negativos en de las redes sociales y destacó de una u otra forma la importancia de fortalecer estos lazos. Y por último, tenemos el fundamento de la importancia de la educación digital. Esto es una alfabetización digital que debe ser para todos los adolescentes. Es esencial para que ellos puedan comprender cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios de las redes sociales. Fomentar un uso crítico y equilibrado de estas plataformas es fundamental para poder prevenir efectos adversos en su salud mental. Profesor, continuando con nuestra presentación, voy a tocar el punto de los antecedentes.
Hay diversos estudios, ¿no?, que han explorado el impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental, no solo de los adolescentes, que es el grupo etario a donde nos estamos dirigiendo en nuestro trabajo de investigación, sino en todos los que hemos vivido esta pandemia, ¿no? Vamos a destacar que en todos los casos hay un punto ambivalente, ¿no? Por un lado el positivo, por otro lado el negativo, ¿no? Solanía et al, uno de los autores y los estudios a los cuales pues nos acercamos un poco y desde donde partimos, ¿no? Encontraron que el uso excesivo de estas plataformas se asoció con un aumento de la ansiedad y la depresión, pero también que la interacción social a través de ellas ayudó a mitigar el aislamiento, ¿no? Sobre todo en los adolescentes, que es a donde nos estamos centrando. Nuestro estudio se centra justamente en este grupo y buscamos ampliar el conocimiento, explorando similitudes y diferencias en el impacto de las redes sociales en la salud mental en épocas de pandemia, ¿no? Eh, Hay una relevancia temática efectivamente porque se enfoca en el mismo problema, hay un enfoque similar donde encontramos que cómo impacta las redes sociales en la salud mental. Resultados convergentes porque efectivamente llegamos a ese punto donde las redes sociales pues ayudaron a que las personas puedan interactuar, ¿no?, de manera social, acercándonos también a poder continuar con estudios, ¿no? Y no descuidar ese lado, ¿no? Con respecto al contexto actual también, porque si bien es cierto, el estudio de Solanía et al. Se centra en un grupo, digamos, distinto o un grupo general, nosotros también tratamos de enfocarnos netamente en el de los adolescentes. Con el punto de la metodología, pues hemos querido explorar de una manera subjetiva, ¿no?, el comportamiento, el pensamiento de los adolescentes, ¿no?, durante este periodo. Por eso que optamos por el tema de una metodología cualitativa basada en entrevistas semiestructuradas. Esta metodología nos ha permitido acceder a la riqueza, a la complejidad de las percepciones de las entrevistadas, ¿no? Más allá de lo que podría revelar algún dato cuantitativo, las entrevistas fueron transcritas, fue ahí pues donde analizamos, ¿no?, caso por caso, pregunta por pregunta y respuesta puntualmente, donde empezamos a analizar, a estudiar cómo estas respuestas nos llevaban al impacto que habían tenido las redes sociales en la salud mental de los adolescentes. Bueno, en esta oportunidad pudimos contar con la colaboración de dos psicólogas especializadas en la salud, en el desarrollo cognitivo-conductual de los adolescentes, ¿no? Ambas con más de 5 años de experiencia. Pudimos tener una guía de entrevistas semi-estructurada, ¿no? Básicamente lo que queríamos es que al momento de hacerles preguntas, pues ellas se puedan desenvolver y nos cuenten sus experiencias con los casos que tuvieron durante esta época. Estas entrevistas nos han permitido explorar a profundidad las experiencias de los adolescentes con las redes sociales y las percepciones sobre el impacto en la salud mental y los hábitos de su uso. Han sido más de 15 preguntas a cada una, las citamos en días distintos, las entrevistas duraron más de 45 minutos aproximadamente. No queríamos que sean definitivamente preguntas cerradas, ¿no? Y no obtengamos finalmente respuestas cerradas. Así que fue interesante poder escuchar sus opiniones, entender los casos, ¿no? Intercambiar también un poco esa percepción que también nosotros hemos tenido durante estos eventos bueno, que fueron el COVID-19. Muy buenos días, pues hoy les presentaré cuáles van a ser los resultados, limitaciones y conclusiones de esta investigación titulada El impacto de las redes sociales en la salud mental de estudiantes escolares en Lima Metropolitana durante la pandemia COVID-19, exactamente entre el 2020 y el 2022. Como saben, este estudio lo que busca en realidad es poder analizar cómo las redes sociales influyeron en la salud mental de los estudiantes durante este periodo crítico. Ahora, comencemos con los resultados obtenidos.
El 70% de los estudiantes reportaron de por sí un aumento en sentimientos de ansiedad vinculados al uso excesivo de las redes sociales. Además, el 60% también señaló que estas plataformas les ayudaron a mantenerse pues muy conectados emocionalmente con sus pares. Sin embargo, es importante decir que nosotros hemos identificado que los estudiantes con mayor exposición a redes sociales pues tienen un 40% más de probabilidades de poder presentar síntomas de depresión que aquellos con menor exposición. Algunos de los hallazgos inesperados que nosotros hemos tenido ha sido de que las redes sociales también sirvieron como una herramienta de apoyo emocional, especialmente en aquellos casos donde había un acceso limitado a las redes de soporte familiar. Estos resultados de por sí, pues, evidencian que las redes sociales tuvieron un impacto dual, ya que fue positivo, pero también hubo un impacto negativo. Si hablamos ahora de limitaciones, como toda investigación, este estudio tiene pues limitaciones que deben considerarse al interpretarse los resultados. Uno, ¿cuál fue nuestra muestra, no? Primero, la muestra estuvo muy limitada a estudiantes de Lima Metropolitana, lo cual restringe cuál es la generalización en otros contextos. Dos, el tamaño de la muestra. Solamente hoy en día hemos tenido nosotros dos entrevistas con dos psicólogas especialistas y también el periodo temporal, que finalmente nosotros nos hemos centrado en el periodo 2020 al 2022 y no podemos evaluar luego cómo este impacto ha evolucionado en años recientes. Pero a pesar de estas limitaciones, los hallazgos sí nos proporcionan una base sólida. Y por último, como conclusiones, esta investigación confirma que las redes sociales fueron una herramienta que incrementó de por sí todo de una forma muy ambivalente. ¿Por qué? Porque por un lado, su uso excesivo incrementó riesgos de ansiedad, de depresión en estudiantes, pero por otro lado, también actuaron como un medio para el soporte emocional y cierta conexión social que necesitaban los estudiantes. Esto sugiere que la necesidad de una alfabetización digital que pueda promover pues un uso equilibrado y muy consciente de estas plataformas. Espero que estos hallazgos de por sí contribuyan a poder mejorar y comprender mucho más el impacto de las redes sociales y que nos puedan servir también como una base para intervenciones a futuro para el bienestar de todos nuestros jóvenes.